Inicio el culto con un comentario acerca de cómo se encuentra el mundo. Un escritor italiano, él comenta que el mundo hoy tiene una ciencia que avanza aceleradamente, porque el mundo, ¿no?, está cada vez llenándose de jóvenes más inteligentes y muy creativos, y la ciencia avanza de manera tremenda y acelerada. Sin embargo, menciona que esto agrava la situación mundial, ¿no?, el que la ciencia avance. ¿Por qué? Porque dice, hay jóvenes muy inteligentes, ¿no?, que llegan a adultos, pero nunca maduran como personas. Y él dice que la madurez tiene que ver con el ego de las personas. El ego. Cada vez hay, y yo agrego esto es mío, no solamente jóvenes, sino mayores que creen que se lo saben todo y piensan simplemente de manera egoísta. Es decir, son ellos, la esposa, los hijos y nadie más. Su pensamiento gira en torno a eso, pero no piensan en los demás. Y dice que la madurez tiene que ver con eso. Se está llenando el mundo de jóvenes, pero inmaduros, viejos, pero inmaduros. ¿Por qué? Simplemente porque en sus corazones piensan en ellos y alrededor. Cuando Juan el Bautista le preguntaron si él era el Cristo y le hablaron, dice, sí, él es el Cristo. Y Juan contestó, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es decir, que yo disminuya, mi ego disminuya. Y cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, se trata de eso, que el Espíritu Santo cada día en nosotros vaya haciendo más grande a Cristo y menos de nosotros. Menos de nosotros. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, hay una puerta de bendiciones para el que se convierte a Cristo. Hay una puerta de bendiciones. Pero como todo el que nace, nacimos en Cristo siendo niños. Siendo niños. Y debemos crecer hasta ser adultos en Cristo, ¿no? La porción que acabamos de leer de Hebreos capítulo 5, habían problemas en la iglesia o con los hebreos. Los hebreos, como ustedes saben, mis hermanos, eran educados en las escrituras de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, muchos de ellos se las sabían de memoria. Tenían realmente personas preparadas, muy preparadas. Y algunos de los hebreos, ¿no?, se habían convertido de corazón a Cristo. Se han convertido en verdad. Pero ¿qué sucede? El autor, que yo creo que es el apóstol Pablo, ¿no?, el autor de la carta de los Hebreos, dice el capítulo 5 de Hebreos, desde el verso 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. Los que recibían esta carta, mis hermanos, no eran ningún ignorante de las Escrituras. Ningunos ignorantes. Reitero, eran personas preparadas en toda la ley, ¿no? Desde Génesis hasta Malaquías. Se la leían todos los días de memoria, pero aquí el autor sagrado les dice que ellos son inmaduros, porque había esta corriente y esta discordia en la iglesia primitiva en torno a si había que circuncidarse o no, si había que cumplir la ley o no. Y ellos, en principio, aceptaron a Cristo por pura gracia, no por las obras de la ley, no, sino meramente por la fe en el Señor Jesucristo. Pero otra vez habían revivido eso, y aquí el autor sagrado les dice: ustedes, debiendo ser ya maestros, tantos años conociendo ya la palabra, y ustedes son inmaduros, caen en estas cositas doctrinales. ¿Cómo es posible? Ustedes, ahora hay que volverles a enseñar, cuando ustedes deben estar enseñando. Y eso sucede muchas veces, hermano. Muchas veces. A veces pensamos y decimos: bueno, yo tengo 15, 20, 30, 40, 50, 80 años en Cristo. Yo soy ya para enseñar. Pero, hermanos míos, no importa la edad que se tenga. Porque la madurez cristiana no se la adquiere simplemente porque pasen los años. La madurez cristiana se la obtiene a los pies de Cristo y practicando lo que aprendo. Practicando lo que aprendo. Un niño nace, ¿no? Y el niño empieza a madurar físicamente. Llega a los 10, 12 años, 13 años, la niña ya da señales de que ya empieza su madurez, ¿no? El varoncito también, ¿no? Físicamente maduran, crecen, se hacen mujeres, se hacen hombres, pero mentalmente no maduran. No maduran. A veces nosotros pensamos y decimos: bueno, mi hijo ya salió del bachillerato, o mi hijo ya está en la universidad, mi hijo ya es maduro. Maduros, eso no significa madurez, hermanos. La madurez, reitero, viene en el razonamiento de cómo una persona mira a los demás. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, los puso alrededor y les dice: observen, ¿quién es el mayor? ¿El que sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es el mayor? Se miraban los unos a los otros y bueno, el que se sienta, ¿no? Porque esperan que le sirva. No, mayor es el que sirve. Mayor es el que sirve. Adulto, maduro es el que está para servir, no para ser servido. Porque, hermanos, el que se sienta a la mesa espera que todo le den, que todo gira alrededor de él o de ella. Es inmaduro, es inexperto, no crece en el Señor, no crece. Entonces, tenemos gran cantidad de médicos, ingenieros, arquitectos, pueden tener masterado, doctorado, pero son inmaduros en el modo de pensar. Es decir, no han madurado, todo gira en torno a ello. Nosotros, mundanamente hablando, nos deslumbramos ante un título. Y dice: mire, esta persona tiene título de tal y tal y tal, ¿no? Gloria a Dios, y así sea, que nuestros hijos logren escalar a lo más alto, tengan maestrías, tengan doctorados. Ojalá nuestros hijos todos lleguen hasta allá. Debe ser una meta en el Señor. Pero escúcheme, eso no significa madurez. Eso no significa madurez. Para nada. Para nada. ¿Por qué, mis hermanos? Porque mientras una persona
quien quiera que sea, mantenga en su corazón ese ego de pensar él o ella que son el centro del mundo y que todo gira alrededor de ellos, es un inexperto, es un inmaduro. Y estando en Cristo es lo mismo. Miren, en primera carta a los Corintios, capítulo 2, primera a los Corintios, capítulo 2, voy a leer aquí desde el verso 6. Primera a los Corintios 2, desde el verso 6. Así nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, o sea, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, ¿no? Cuando usted lee ahí la palabra príncipes, dando en contexto, tómele presidentes, reyes y todo eso, ¿no? Dice, verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Miren, mis hermanos, ¿no? Pablo hace esta, larguita, pero enseñanza, pero centrada en todo lo que significa el Señor Jesús. Pablo explica que el hombre natural, es decir, el hombre que no tiene a Cristo, no puede entender las cosas de Dios, porque estas cosas se entienden de manera espiritual. Es el Espíritu Santo que nos da discernimiento y aprueba la palabra. Aprueba la palabra. Ellos no explican, ¿no? Yo recuerdo cuando recién, mis últimos años en la universidad, estando en la universidad, fue cuando recibí a Cristo como Salvador. Y mis compañeros, hoy todos ellos profesionales, la gran mayoría, profesionales, y ellos decían, ¿cómo tú puedes creer, dice, en ese evangélico? ¿Cómo tú puedes creer, dice, que existe el diablo? Dice, estamos en la universidad, hay que creer otra cosa, ¿no? O sea, tratando de ridiculizar las enseñanzas bíblicas, ¿no? Y uno, en ese momento, como uno recién llegaba a la iglesia, trataba de explicarle, pero ellos no entendían. Y la palabra lo dice. Estas personas no pueden entender porque todo esto viene con discernimiento espiritual. No es cuestión de que sean profesionales. No, hermanos. No. Esto lo puede entender, para darle una ilustración.
Una persona que tal vez solo tenga primaria, pero que haya recibido a Cristo, por tanto, que tiene el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender la palabra de Dios, el que nos ayuda a comprender. Cada vez que leemos es el Espíritu que nos da discernimiento y comprensión de la palabra. En cambio, el espíritu humano no. Dice, no entiendo cómo es eso, no entiendo. No, dice, y lo que primero le dicen a uno es, bueno, esa es su manera de pensar, ese es su criterio. Yo tengo mi criterio. Así le dice a uno, mi criterio. Hermanos, ¿sabe cuántas personas se han ido al infierno por este es mi criterio? Esta es mi manera de pensar, yo creo en esto y este otro. No. Miren, en Efesios, carta a los Efesios, capítulo 4 de la carta a los Efesios. Voy a leer aquí desde el verso 11. Yo creo, mis hermanos, que cuando nosotros en Cristo Jesús llegamos a conocer, ¿no? A veces nos contentamos con ya ser salvos y quedarnos allí y ya no queremos crecer, pero todo cristiano debe crecer. Miren, Efesios 4, el verso 11 dice, y él mismo, se refiere al Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el Señor, fíjense, constituyó apóstoles, ¿no? Esto no existe hoy, profetas, tampoco, ¿no? Evangelistas, pastores y maestros, sí, son dones en actividad hoy. Porque los apóstoles, hermanos, ¿no? Ya murieron. Los profetas, la Biblia está completa. El profeta era la voz de Dios sobre algo que va a ocurrir, que iba a ocurrir. Este libro es profecía pura. Estoy predicando profecía, pero eso no me hace profeta. Es como usted de repente, no, se le daña la plancha y usted dice, bueno, aquí estos cablecitos, pero eso no le hace electricista. ¿No? Predicamos profecía, pero no somos profetas. El don de profeta, ya ese ya no existe. En cambio, los evangelistas, ¿qué es un evangelista? El que anda hablándole a otros de Cristo y que se anda convirtiendo en evangelista. Tiene amor por ir y hablarle a alguien, siempre quiere hablarle a alguien, ¿no? Ese es un don. El pastorado y el maestro, para mí, están unidos. Porque el pastor es el que enseña la palabra, el que ministra la palabra. Dios, dice, los puso, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero, hermanos, verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El objetivo del Señor, según el verso 13, es que lleguemos a la estatura de Cristo, ser como Cristo. Eso es lo que el Señor quiere en todos nosotros, que seamos como Él, que nuestro carácter se parezca al de Cristo. Pablo decía, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Es un crecimiento continuo que debe darse día a día para que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Bueno, hermanos, un niño fluctuante es, ¿no? Un día se levanta con alegría a la escuela, al otro día está bravísimo, no quiere levantarse. Un día un carácter, porque si quieren hoy día traducirlo, dice, para que no seamos bipolares, niños bipolares. Y muchos cristianos a veces son así.
¿no? Hay que ver con qué genio habrá venido Juanito hoy día. ¿Con qué genio anda? ¿Con qué genio? ¿Cómo le hablo? Porque uno no sabe si se le puede hablar o no se le puede hablar. Por su carácter. Por su carácter. Entonces, Pablo le llama niños fluctuantes. Niños fluctuantes. Y son estos niños fluctuantes que andan escuchando doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia. Que nada que ver con la sana escritura. Nada que ver con ella. Pero escuchan y dicen, es una nueva perspectiva. Mis hermanos, ¿no? Aquí está todo. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Su palabra es verdad. Entonces, si vamos a crecer, solamente el creyente puede crecer aprendiendo y obedeciendo la palabra de Dios. No hay otro medio. No hay otro medio. ¿No? En Tito, carta a Tito, capítulo 1 de Tito. Leo aquí el verso 15. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, usted le habla a una persona que cree que se lo sabe todo, o más bien que cree que todo el mundo es menos que él o ella. Entonces, sí, yo también tengo mi religión, yo sí creo en Dios, sí creo en Dios. Santiago dice, ¿no? Todo el mundo cree en Dios. Los demonios creen en Dios y siguen siendo demonios. Entonces la persona, no, dice, yo creo en Dios a mi manera. Y aquí Pablo le habla a Tito y le dice, cuidado, Tito, estos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Dios para ellos es un mayordomo. Mayordomo. ¿Por qué mayordomo? Porque, hermanos, solo lo buscan en tiempos de escasez de dinero o cuando él o ella están enfermos. Entonces ahí buscan a Dios, pero una vez que tienen de Dios lo que estaban pidiendo, ya ni se acuerdan de Dios, ni se acuerdan del Señor. Simplemente Dios es un mayordomo pero no el Señor. No el Señor. Y ustedes saben que la palabra Señor en la Escritura habla de Kyrios, mi dueño. Cuando usted le dice Señor a Cristo, le está diciendo mi dueño. Por eso Jesús se quejó una vez. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Se los decían los fariseos, pues, maestros de la ley. Me dicen Señor, pero sin embargo no me obedecen. Sigue siendo la misma queja del Señor hoy día. Le llamamos Señor, pero a la hora de obedecerlo, si te he visto ni me acuerdo. Solamente lo buscamos en tiempos en que, perdonen la palabra, andamos chiros o en tiempos que estamos enfermos. Ahí somos fieles. Los días estoy orando allí, quiero ser fiel al Señor, pero una vez que pasa la tormenta, nada del Señor. Nada del Señor. Y hermanos, no es delante de Dios esto para nada bueno. Para nada bueno. Porque si es creyente, siempre estará saliendo de un problema para meterse en otro. Siempre andará de hueco en hueco, problema en problema. ¿Por qué? Pero pastor, yo soy hijo de Dios. Pues no es porque Dios lo esté castigando, hermano. No se trata de eso.
Cuando somos niños en la palabra del Señor, somos niños. ¿Qué hace un niño? Un niño le dicen, no te acerques a la cocina que vas a quemar cerca. Un niño dice, no cojas ese cuchillo que te puede herir, lo coge. Sí, un niño en las cosas del Señor es lo mismo. Dice, no vayas a tal lugar, ese lugar no es para los cristianos, va a ese lugar. Participa de las cosas de ese lugar. Anda en esas cosas. ¿No? Hace unas semanas atrás, un padre me trajo a su hijo aquí, de una iglesia cercana aquí, ¿no? Y habían tenido una discusión tremenda. Su hijo de 16 años. 16 años. Y su hijo, sin decirle nada a los padres, ¿no? Claro, yendo a la iglesia desde pequeño, se había tatuado aquí un tremendo corazón atravesado con el nombre de la enamorada. ¿No? Entonces cuando él no había visto, dice, papá, yo tengo ya 2 meses con ese tatuaje. Entonces, le digo, ¿y por qué no le dijiste nada a tu papá, a tu mamá? Dice, porque yo tengo mis derechos. Bueno, escuché hace tiempo, o la leí, ¿no? Digo, en Dubái, uno de esos recontra millonarios, se había comprado un Maserati. Un Maserati, dice, valía $500,000. Fue y lo compró, $500,000. El Maserati lo manejaba su chofer. Solamente era para ir a la casa, regresar a su chofer. Y el chofer, haciéndole para que sea bonito, cogió y le puso una calcomanía al Maserati. El dueño del carro se enojó. Tú sabes que ahora el Maserati, ¿no?, con esa calcomanía pierde su valor. ¿Cómo? Sí, pierde su valor. Ya no vale lo mismo. Porque tiene que ser puro. Tiene que ser la pintura original, todo original. Si quieres revender ese carro, ya se puede. Ni siquiera en la mitad de su precio. Le conversé esto a los jóvenes, ¿sabes? Porque el carro tiene que ser auténtico, puro. El cuerpo de un cristiano tiene que ser lo mismo. Además que en la palabra del Señor habla de que no hagáis rasguño ni nada en tu cuerpo, pero la juventud de hoy no razona, no piensa, simplemente toma las cosas para seguir a la mayoría, para contentar a sus compañeros, para ser parte del grupo. Quieren ser parte del grupo, entonces aprenden y dicen, yo también me lo hago, pero nadie razona, porque ellos no piensan, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Si algún joven dice, mejor pensemos y veamos lo que Dios dice, lo ridiculizan. Religioso, extremista, lo ridiculizan. Así está la juventud hoy y aún la juventud cristiana. No se les puede decir nada de la palabra de Dios. No, eso es extremismo, eso es religiosidad. Anda con lenguaje religioso porque no quieren obedecer al Señor. No quieren. Y mis hermanos, lo más doloroso es que después lleguen a ser padres. Así de manera inmadura llegan a ser padres. Y crían a los niños de manera equivocada. Por eso el Señor nos manda en su palabra a madurar, que crezcamos. Dice siempre. La primera carta de los Corintios, capítulo 15. Leo el verso 58. Dice así. Primera carta de los Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, fíjense, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, creciendo siempre. Me admiro que a veces el creyente dice, sí, yo antes hacía eso, yo antes también hacía eso. Y yo, hermano, ahora
hermana, ¿qué lo detiene? Antes yo iba y repartía tratados, dice, en el parque, repartía tratados en colectivo, repartía tratados en la bolsa. Yo antes lo hacía. ¿Y qué lo detiene ahora? ¿Por qué dejó de hacerlo? ¿Por qué dejó de hacerlo? Porque reitero, hermanos, el crecimiento cristiano es la palabra y los hechos. La palabra y los hechos. Así se crece, ¿no? Obedeciendo lo que leemos, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hay muchos jóvenes que yo he conocido jóvenes que a los 20 años son más adultos espiritualmente que personas que tienen 50 años y muchos años en el Señor. ¿Sí? Jóvenes que se han convertido a Cristo y se han comido, por decir la palabra, y la practican, y cómo han madurado en las cosas del Señor. Que me he encontrado con personas de 50, 60 años que son bien inmaduros en las cosas del Señor. A eso que se refiere Hebreos, dice, debiendo ser ya maestros, ¿tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar? ¿No? Porque, hermanos, todos queremos bendiciones. Todos aquí queremos bendiciones, queremos ser bendecidos. Es más, Dios ya nos bendijo, pero ¿qué sucede? Lo que hemos estudiado aquí algunas veces. Dígame. Su niño tiene 6 meses de nacido. Viene Navidad y usted le regala al niño una pista de carro o de trenes a control remoto. Y el niño ve eso nomás, pero no puede manejarlo, pues. No puede manejarlo, ¿por qué? Porque no ha crecido lo suficiente para poder manejarse. Ahora, fíjense en nuestro Padre Celestial. Fíjense. Él quiere bendecirnos, pero aún somos niños. Aún somos niños. Queremos una bendición, solamente puede manejarse siendo adultos en Cristo, a haber madurado en el Señor. Y nuestro Dios es justo. Él no nos da algo que no podamos manejar. Así es. Así que si queremos grandes bendiciones, maduremos, crezcamos en la palabra, leyendo su palabra, poniéndola por obra. Y el Señor nos va a dar, de acuerdo a nuestra madurez, sus bendiciones. Porque ese niño con ese juguete lo mira, pero no disfruta. No puede manejarlo. Y hay muchos creyentes así, que están pidiendo y pidiéndole cosas a Dios. Y Dios dice, madura, crece primero, crece, y yo te daré lo que pides. Es que, hermanos míos, siendo niños en Cristo, nada para adultos va a ser para nosotros. Miren, hay algunas características de una persona que está creciendo o que está madurando. Y quiero dárselas. 4 características. Primero, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Leo el verso 4. Cuatro características de una persona que está madurando. 3 y 4, para tomar la idea completa. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vana gloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Por qué Pablo menciona esto a los filipenses? Porque esta fue la característica del Señor Jesús. Él vino a dar su vida por los demás. Y mientras estuvo en este mundo, sirvió a los demás. Cuando un creyente o alguien dice que es cristiano, pero vive para sí mismo,
¿no? Dice, no, bueno, esta es mi familia, solamente mi familia. ¿No? Creyente. No, hermanos. Cristiano, no. Ustedes recuerdan que la palabra cristianos fue un apodo, un apelativo. Dice, ¿por qué le llamaron cristianos? Porque todos esos imitaban y eran como Cristo. Como Cristo. Cristiano significa ser como Cristo. Entonces, Pablo dice, no mirando por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Siempre la persona que está madurando, que está creciendo, busca cómo servir a los demás, cómo ser de bendición en su familia, en su trabajo y en la iglesia sobre todo. Cómo soy de bendición, cómo ayudo, cómo bendigo, ¿no? Siempre está pensando en los demás, siempre. Vamos a las segundas características. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Fíjense, hermanos. Verso 18. Primera a los Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Hermanos, el creyente que está madurando no se queja, no se anda quejando, porque sabe que lo que le ocurre, todo está en manos del Señor. Todo está en manos del Señor. Todo. Y aún las cosas malas, Dios las encamina para bien nuestro. Siempre es así. ¿Cuántos años tenemos en Cristo? Y hemos visto tantas veces a personas que les ha ido mal aparentemente, creyentes que le han pasado cosas absurdas, pero pasa el tiempo y eso que era para mal, Dios lo revirtió para bien. Entonces, Pablo dice a los hermanos en Tesalónica, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Recuerden Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas. Cierto que a veces suceden episodios en que tienden a desanimarnos, ¿no? Sí, somos humanos aún en Cristo, aún habitamos en esta carne, pero enseguida viene la reflexión de la palabra. Soy cristiano, estoy en manos del Señor, mi destino está en las manos de Dios, y el Señor siempre quiere lo mejor para mí. Si esto no se me dio, si esto no salió, gloria a Dios. Él sabrá por qué. Él sabrá por qué. Pero yo estoy seguro que Cristo me ama. Y que sé si sí o no, Dios es el que al final decide lo mejor para mí. Les decía el día jueves a los hermanos, Dios nos ama tanto que a veces nosotros queremos el mal para nosotros mismos, ¿sí? Dios no. Le damos una ilusión, ¿no? Por ejemplo, usted es una persona propensa al infarto y el médico le dice, no coma grasas, no coma grasas. Ajá, pero usted sale de aquí de la reunión y ¿dónde va? Pide un sándwich de chancho con pelito y con cuero, lleno de grasa, pero le ha dicho el médico que se cuide, que no coma eso, ¿no? Pero usted dice, bueno, nada, y se lo manda el sándwich. Dígame, ¿eso es madurez? No, para nada. Dios sí quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Dios sí quiere lo mejor, y como algunas veces les he mostrado en ilustraciones, el niño se maravilla de que el cuchillo brilla y brilla y brilla el cuchillo, y el niño llora para que le den el cuchillo, y no creo que alguien se lo dé, ¿verdad? Así también somos nosotros siendo niños. Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, dame, porque vemos que eso brilla
brilla y le pedimos tanto a Dios y tanto a Dios. Señor, ¿por qué no me lo das? Porque aún somos niños y no podemos manejar eso. Sí, hermanos, Dios quiere bendecirnos. Claro que quiere bendecirnos. Claro que sí. Pero Dios le dará, si usted es niño, cosas de niño. Cosas de niño. Pero sí, hermanos míos, si usted crece, Dios le va a dar. No dude un solo instante que Dios lo ama. Aquí Dios no ama a uno más que a otro. Dios nos ama. Su sangre fue derramada por todos nosotros. Murió por todos nosotros. Y hermanos, la bendición es para todos nosotros. Pero acuérdense, si nos quedamos siendo niños, solamente caramelitos. Caramelitos, cosas así de niños, papillas. Papillas. Dice el autor sagrado, el que participa, que toma todavía leche, es un inmaduro, es un niño. Pero las cosas, la comida fuerte es para los que ya han madurado en las cosas del Señor. Sí, hermano. Miren, pasan los años y dicen, ¿no? Si busco el libro de Nahum, algunos van a ir al índice, o a Ageo, van al índice, Malaquías. ¿Con qué se come eso? ¿No? Y tienen muchos años en el Señor. Pero en cambio, el universo, este presidente, ¿no? Me lo sé de memoria. ¿Ah? ¿Quiénes son los 12 apóstoles? 12. Bueno, dice Pedro. Ah. ¿De qué equipo es usted? Barcelona, MLE. Dígame los 11 titulares. Se lo saben de memoria. Y me dicen también los que están en el banco. Todos se lo saben. ¿Usted piensa que eso es crecer en el Señor? No, mis hermanos. Eso comprueba nada más que estamos más pendientes del mundo que de la palabra de Dios, que de la palabra del Señor. Yo estoy seguro que usted todos los días ora al Señor, habla con Dios, ¿verdad? No hay día que Dios no quiera bendecirlo, hermano, hermana. No hay día. Pero solamente que hay una sola cosa para recibir lo que Dios quiere darle. Madurez. Madurez. Dios nunca le va a dar algo que sabe que le va a hacer daño. Recuerde eso. Dios le da cosas a los adultos en su palabra, en su iglesia, en su trabajo. Leo la palabra y la obedezco. No ando escogiendo qué obedezco y qué no obedezco. Toda la escritura, dice su palabra, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la palabra es para obedecerla, no sacar versículos aislados y lo que a mí me gusta, no me gusta. Toda la palabra. Sí, hermanos, niños, jóvenes, adultos, tienen que madurar en las cosas del Señor. Tienen que madurar, hermanos. No hay otro camino para que el Señor nos bendiga. No hay otro camino. Y la última señal, hermanos, de que una persona está creciendo. Vamos a Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12. Leo los versos 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Así dice la palabra del Señor. El capítulo 11, ustedes recuerdan, nos ha hablado de la fe y de los grandes hombres y mujeres de fe. Y el capítulo 12 empieza así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despojémonos de todo peso. Y yo les pregunto, hermanos, ustedes han visto seguramente las carreras de los atletas, ¿no? 100 metros, 200, 1200 metros. Cada atleta trata de llevar, ¿no?, el menor peso posible. El año pasado hubo una disputa entre las dos grandes, Nike y Adidas, una pelea por atleta. Un atleta. El atleta debía recibir por la firma de ese contrato como 20 millones de dólares, solo con la firma. Pero, ¿qué inclinó la balanza? El peso de las zapatillas o los zapatos. ¿Cuál era de buena calidad y que pesaba menos? Porque el atleta, ¿no?, para poder dar más, debe llevar el menos peso posible. Por eso dice aquí el autor, que reitero, para mí es el apóstol Pablo. Otro dice que no, pero eso no está en discusión. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, o sea, la figura de un atleta, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué dice el apóstol esto? Porque, mis hermanos, cuando pecamos, y ninguno de nosotros está exento de caída, que Dios nos guarde en su misericordia y gracia infinita de caer. Pero si cayéramos, en vez de estarnos lamentando, Señor, hice esto, Señor, ¿no?, y pasamos ¿qué pasa, hermanos? Dice, vamos ante el Señor, despojémonos, ¿no?, confesemos a Dios nuestros pecados, saquémonos ese pecado y corramos, porque si tenemos ese pecado y permanentemente nos estamos acusando, Señor, yo hice esto, hice este otro, ¿qué pasa? Estamos paralizados, hermano. Hay que sacar ese peso. ¿Por qué sacar que nuestro corazón es dura y difícil de llevar? Saquémonos todo peso, toda cosa mala, saquemos toda carga. Jesús dijo, venid a mí todos que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Hay que despojarse de todo, de todo. Puede ser que usted, ¿no?, a veces, pastor, yo soy propenso a ser egoísta. Vaya, díganle al Señor, Señor, no quiero ser egoísta. El Espíritu Santo me encamine a limpiarme de este peso. A veces usted puede ser una persona maliciosa. Sí, malicia. Piensa mal de todos, desconfía de todos y anda viendo el negrito en el arroz. Señor, ¿no?, despójese, sáquese eso. Dígale al Señor, Señor, allá. Entonces, el creyente, el hijo de Dios, ¿no?, aquí tomo la figura del atleta, es alguien que está corriendo permanentemente y sacándose el peso para poder correr más, crecer más, crecer más. Pero, mi hermano o hermana, si usted tiene algo en su corazón guardado, alguna contienda, ¿no? La otra vez hablé con un joven, 15 años de casado, nacido ahora cristiano, pero tenía un rencor guardado allí contra su papá. Ah, no, él iba a la casa, saludaba con su papá, hablaba con su papá, pero tenía guardado. Dice, una vez yo llegaba del colegio, saqué una mala nota. Fíjense lo que tenía guardado, una mala nota. Pero la mala nota no fue por mi culpa. Estábamos haciendo el trabajo en grupo y en el grupo fallaron 2. Y saqué la mala nota. Mi padre había llegado medio bebido y casi más todavía tengo la cicatriz atrás. Y decía, pastor, yo odio a mi padre.
He guardado eso durante años, no sé cómo hacer. Es triste, mis hermanos, es triste. Guardaba eso contra su padre. Dios mío, hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros. Cuánto peso en este joven, agobiado, amargado, frustrado, guardando rencor hacia su papá. ¿Y sabe qué? El papá ni siquiera se acordaba de eso. Yo veo que él ni siquiera me pide perdón. No, anda, tú eres el hijo, pide perdón tú. Despójate de ese peso, límpiate de ese peso. No tenemos que guardar rencor ni rencilla a nadie, más aún a nuestro padre o a nuestra madre, más aún a ellos, más aún a ellos. Porque el padre cristiano, la madre cristiana que ama verdaderamente a sus hijos, le enseña el mandato que les va a dar vida. Vida, una buena vida en este mundo. Y ustedes saben cuál es ese mandato. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es una promesa de Dios que le hace a los hijos. Quizás, para mí, la promesa más grande que hay para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Es una promesa de Dios. Pero el hijo que no honra a su padre, la hija que no honra a su madre y que siempre está acusando, buscando algún desliz de ellos para acusarlo, que no fue buen padre, que no fue buena madre, ¿no? Se está cargando, hermanos míos, del castigo de Dios. Se está atrayendo el castigo de Dios. Digo, despójese de todo peso que tenga en su corazón, de toda carga. El Señor Jesús todos los días, cada minuto, cada segundo, espera que dejemos nuestra carga allí. Ya, mis hermanos, yo no sé cuántos aquí han reaccionado en su corazón para querer madurar y crecer más. Estamos en los caminos del Señor. Y ni usted ni yo, nadie aquí, tiene alguna excusa válida para decir, yo no maduro por culpa de Dios. O yo no maduro por culpa de tal. No. Usted no madura porque no quiere. Pero si usted está madurando, ¿verdad? Es con la gracia, su palabra y obedeciendo su palabra. El amor de Dios es igual en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Pero la reacción no es la misma en cada uno de nosotros. Si usted quiere dar más luz, acérquese a la luz, que es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. El amor de Dios es para todos. La pregunta es, ¿todos lo toman? Sí, hermano. Sí. Aplaudo a todos los jóvenes que se preparan para estudiar una carrera, porque así debe ser. Y honrar a sus padres. Y terminen la carrera con éxito. Pero a todos, jóvenes y adultos, prepárese también en las cosas del Señor, porque la bendición no está en la profesión, la bendición está en obedecer la palabra de Dios. Sí, hermanos, fui testigo, casi tomado de la mano. Alguna vez creo que les he conversado. Un hermano peluquero, muchos años de peluquero. Puso su mano, me dijo, pastor, cójame la mano. Allá nos vemos, pastor. Allá nos vemos. Con una sonrisa. Allá nos vemos, pastor. Y su mano se soltó, murió. Fui testigo de eso, hermanos. Hay pequeñas cosas en la vida que uno lo impactan. Pero yo quisiera irme algún día como ese hombre se fue.
como ese hombre se fue. Pastor, ya nos vemos. Con una sonrisa. Ay, Dios mío. Porque él en esa peluquería evangelizó a muchos. A muchos. Y fue un hombre bendecido. Bendecido. Oh, hermanos en la fe, con todo mi corazón, les ruego, maduren en la cosa del Señor. Lea la palabra, no para información, sino para formación. Y obedézcala. Que Dios les bendiga, hermanos.